me has comentado antes que no es el primer MIR al que te presentas. Efectivamente, me presenté ya el año anterior, ya me había presentado, había cogido plaza y bueno, por razones personales y eso, pues decidí renunciar a la plaza y volver a presentar Y al MIR. volver a repetir. Sí, claro. Bueno, Que eso añade dificultad a mi preparación porque claro, dejo el hospital en septiembre y empiezo nuevamente la academia en octubre. Entonces prácticamente me preparé en cinco meses. Eso te iba a decir, que empezaste ya en el intensivo, pero ya ahí en octubre un poco ya ahí los últimos meses, ¿no? Los últimos meses. El post-MIR yo creo que es muy complicado. Ya es mi segunda vez que lo vivo. Es bastante complicado. Para mí es peor que el proceso, que la preparación del MIR, porque en la preparación del MIR estás todo el rato pendiente a eso, estás estudiando, tu mente no tiene tiempo para plantearse otras cosas, pero el post-MIR, que tienes ese tiempo libre, que no estás trabajando, al menos en mi caso, tienes mucho tiempo para pensarte las cosas. Yo, por ejemplo, ya lo tengo claro lo que quiero hacer, pero claro, cuando no lo tengas claro lo que quieres, las puedes liar un montón, claro, porque estás todo el rato pensando. Y yo creo que es difícil el post-MIR. ¿Y tú la carrera de medicina no la hiciste aquí en España, no? No, la hice en mi país, en República Dominicana. ¿Y qué tal ese proceso de sacarte la carrera en República Dominicana y luego venir aquí, el papeleo, complicado, sí, es bastante complicado. Actualmente es bastante complicado la cuestión porque nosotros tenemos que homologar el título, ahora mismo se está tardando muchísimos meses, entonces también eso se añade, ¿no? Esa complicación se añade al proceso del MIR, porque yo, por ejemplo, la primera vez que me preparé para el MIR no pude presentarme porque no tenía la homologación lista, entonces esos años pues se complica claro, el proceso por eso. Porque para aquel entonces MIR Coach no lo conocías, ¿no? No lo conocía. Que igual sí que te hubiera sido útil, ¿no? Poder tener una ayuda bastante útil, me hubiese sido bastante útil, por supuesto, claro. Para todo el papeleo de homologación y totalmente, todo ese proceso yo creo que es fundamental. Los extracomunitarios se preparan en sus países, entonces, tienen la ventaja de que pueden utilizar los servicios de MIR Coach estando en sus países, es decir, que lo pueden hacer perfectamente y sin ningún problema porque lo vas a tener tan cerca como nosotros que estamos aquí. Es decir, antes mejor, es decir, mientras más de la mano vaya tu preparación académica para el MIR, junto con tu preparación emocional y ya no es solamente emocional, el sustento que va a sostener esa parte académica que tú tienes, yo creo que es lo mejor, porque vas a asimilar mejor los conceptos académicos, vas a estar mejor preparado, pero en todos los ámbitos vas a aprender un montón de técnicas que te van a permitir gestionar tanto el tiempo como el MIR, que fue muy, muy importante este año. Es decir, yo creo sin MIR Coach no hubiese podido gestionar el tiempo como lo gestioné, porque a mí, a pesar de todo, me dio tiempo a hacer todas las preguntas y fue por esas técnicas que me dio mi coach. Qué guay. ¿Tienes alguna técnica en concreto que te digas, pues esta técnica que me dijo mi tutora? La respiración fue lo que a mí me ayudó, la técnica respiratoria, que el coach te la va a enseñar muchísimo mejor que yo. Es fundamental porque era la parte que te permite desconectar un segundo del examen y volver a conectar con el examen. Entonces eso me parecía, que todavía lo sigo haciendo, claro, porque incluso yo durante la preparación, cuando ella me lo decía que tienes que hacerla, claro, me costaba mucho porque se me olvidaba hacerlo, pero me acordaba y empezaba y volvía y era como que todos los conocimientos estaban ahí, no se habían ido, porque era una parte, pues eso, tienes una parte cuando se maneja mucho estrés, cuando manejas mucha información, tienes una parte de desconexión que tienes que conectarla, ¿no? Tienes que conectarla con esa respiración profunda, esa respiración abdominal, vuelve a ti, te conecta, listo, es decir, te relajas un montón. El MIR Coach es fundamental, tanto durante un proceso de homologación como mientras estás preparando el MIR, después del post-MIR, yo lo veo fundamental. Ya te había dicho antes que yo todavía tengo sesiones pendientes porque la veo fundamental, la veo importantísima para este proceso post-MIR, incluso ya cuando eres R1 la vas a necesitar. Yo lo veo una necesidad ahora mismo. Hola, muy buenas a todos, aquí estamos con Guillermo, alumno de MIR Coach de la promoción MIR 2025. Ha venido aquí con nosotros para contarnos qué tal su experiencia con nosotros y bueno, que nos cuente un poquito qué tal todo su proceso y toda su preparación MIR. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal el examen MIR? ¿Qué tal te fue este pasado 25 de enero? Bueno, el examen MIR bien, siempre podría ir mejor, pero bueno, yo estoy muy contento porque todas las opciones que me había planteado antes del examen la puedo coger sin ningún problema. Entonces, por lo tanto, el examen sí es cierto que el examen estaba un poquillo difícil, pero bueno, la verdad que con la preparación que nos dio nuestra coach y nuestra tutora, pues yo creo que
qué bien. Asequible, ¿no? Sí que es verdad que ha sido un poco más complejo en relación a otros exámenes MIR. Sí, yo diría que bastante largo, las preguntas tenían bastante texto, bastante datos, entonces eso complica un poco con la gestión del tiempo, pero creo Sí. que se podía sacar. Qué bien, qué bien. Bueno, me alegro mucho. Además, me has comentado antes que no es el primer MIR al que te presentas. Efectivamente, me presenté ya el año anterior, ya me había presentado, había cogido plaza y bueno, por razones personales y eso, pues decidí renunciar a la plaza y volver a presentar Y al MIR. volver a repetir. Sí, claro. Bueno, Que eso añade dificultad a mi preparación porque claro, dejo el hospital en septiembre y empiezo nuevamente la academia en octubre. Entonces prácticamente me preparé en cinco meses. Eso te iba a decir, que empezaste ya en el intensivo, pero ya ahí en octubre un poco ya ahí los últimos meses, ¿no? Los últimos meses. Bueno, muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué especialidad quieres coger o a la que te gustaría llegar? Bueno, de momento psiquiatría. Sí, de ¿Aquí momento en me Madrid? planteo psiquiatría. Sí, aquí en Madrid, sí. Fenomenal. Y después del MIR, sabemos que es una etapa un poco complicada porque, bueno, os vienen a la mente pensamientos como podré llegar a la plaza que quiero, ahora qué hago, miro hospitales y demás. ¿Qué tal ha sido tu proceso post-MIR? ¿Cómo lo has llevado? El post-MIR yo creo que es muy complicado. Ya es mi segunda vez que lo vivo. Es bastante complicado. Para mí es peor que el proceso, que la preparación del MIR, porque en la preparación del MIR estás todo el rato pendiente a eso. Estás estudiando, tu mente no tiene tiempo para plantearse otras cosas, pero el post-MIR, que tienes ese tiempo libre, que no estás trabajando, al menos en mi caso, tienes mucho tiempo para pensarte las cosas. Yo, por ejemplo, ya lo tengo claro lo que quiero hacer, pero claro, cuando no lo tengas claro lo que quieres, las puedes liar un montón, claro, porque estás todo el rato pensando. Y yo creo que es difícil el post-MIR. Bueno, pero como tú me has dicho que lo tienes claro y crees que te va a dar, ¿no? Sí, para sí, psiquiatría, pues totalmente. Me alegro un montón. Y tú la carrera de medicina no la hiciste aquí en España, ¿no? No, la hice en mi país, en República Dominicana. ¿Y qué tal ese proceso de sacarte la carrera en República Dominicana y luego venir aquí, el papeleo, complicado, sí, es bastante complicado. Actualmente es bastante complicado la cuestión porque nosotros tenemos que homologar el título, ahora mismo se están tardando muchísimos meses, entonces también eso se añade, ¿no? Esa complicación se añade al proceso del MIR, porque yo, por ejemplo, la primera vez que me preparé para el MIR no pude presentarme porque no tenía la homologación lista. Entonces, esos años, pues, se complica claro, el proceso con eso. Porque para aquel entonces MIRCoach no lo conocías, ¿no? No lo conocía. Que igual sí que te hubiera sido útil, ¿no? Poder tener una ayuda bastante útil, me hubiese sido bastante útil, por supuesto, claro. Para todo el papeleo de homologación y totalmente, demás. Todo ese proceso yo creo que es fundamental. Bueno, eso, me estabas contando del tema de los extracomunitarios, ¿no? Sí. Que al final venís de fuera y os encontráis un poco como a la deriva, sin saber muy bien cómo empezar y demás. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste a prepararte? Claro, como te había comentado, el proceso extracomunitario es mucho más complicado porque ya no solamente es la preparación del MIR, que ya eso es similar a todo el que se presenta al MIR, sino porque tenemos que hacer procesos previos, tenemos que hacer el proceso de homologación. Es un proceso bastante complicado porque son muchos tiempos que tienes que hacer y durante ese tiempo no puedes trabajar en España hasta que no tenga la homologación. Y luego está el proceso de que tienes que dejar tu país, que tienes que dejar tu familia, que dejas prácticamente todo porque te vienes solo a hacer la residencia en un sistema sanitario que no conoces, porque estoy seguro que no tiene nada que ver con ningún país Latinoamérica, que son los extracomunitarios que más se podrían presentar, ¿no? Sí. Y que dejas entonces que te entras en un hospital donde no conoces a nadie, bueno, prácticamente nadie conoce a nadie, pero donde no estás con tu familia cerca, donde no tienes ese soporte social que tú tendrías en tu país y que llegas a un sistema sanitario totalmente nuevo. Entonces yo creo que eso afecta emocionalmente, podría afectar, claro, psicológicamente podría afectar y es eso, pues siempre se ha comentado pues la soledad del médico extracomunitario, más que nada por eso, porque pues eso, el médico es un médico que está solo, es un médico Llegan que a lo está, desconocido. Efectivamente. Luego también un proceso que tiene que ser un proceso de visado en muchos países, y eso también, procesos consulares, eso, todas esas cosas desgastan al final. Pero bueno, la gente yo creo que tiene sus ideas claras, que quieren conseguir su plaza MIR, pero yo creo que también es importante ese acompañamiento emocional, psicológico, que vosotros podéis ofrecerle a los extracomunitarios. Sí, de hecho siempre, cada vez tenemos más alumnos extracomunitarios, pero es muy importante que la gente conozca de esto,
servicios como el nuestro, ¿no? Para precisamente lo que tú dices, Claro, oye, claro. llegas aquí, Y que estás además, solo, y eso al final psicológicamente pues te puede afectar y claro, y puede sabes que contar. la mayoría de los que se presentan al MIR, los extracomunitarios, se preparan en sus países. Entonces, Ujú. perdón, tienen la ventaja de que pueden utilizar los servicios de MIR Coach estando en sus países. Es decir, que lo pueden Efectivamente, hacer perfectamente y sin ningún problema porque lo van a tener tan cerca como nosotros que estamos aquí. Es decir, eso entonces es es. importante iniciarlo cuanto antes. Es decir, mi recomendación es que cuanto antes mejor. Es decir, mientras más de la mano vaya tu preparación académica para el MIR, junto con tu preparación emocional y ya no es solamente emocional, el sustento que va a sostener esa parte académica que tú tienes, yo creo que es lo mejor, porque vas a asimilar mejor los conceptos académicos, vas a estar mejor preparado, pero en todos los ámbitos Eso es. vas a aprender un montón de técnicas que te van a permitir gestionar tanto el tiempo como el MIR, que fue muy, muy importante este año. Es decir, Ujú. yo creo yo sin MIR Coach no hubiese podido gestionar el tiempo como lo gestioné, porque a mí a pesar de todo me dio tiempo a hacer todas las preguntas y fue por esas técnicas que me dio mi Qué coach. guay. Pero tanto también de que cuando te pones nervioso, cuando ves una pregunta, ¿cómo me enfrento a esa pregunta? Eso se maneja son con técnicas emocionales, es decir, no se manejan, eso no te lo va a enseñar la academia, porque eso no Claro. viene el libro que la academia te ofrece y te lo va a decir ningún profesor de la Claro. academia. ¿Tienes alguna técnica en concreto que te digas, ay, pues esta técnica que me dijo mi La tutora respiración. La respiración fue lo que a mí me ayudó. La técnica respiratoria, que el coach te la va a enseñar muchísimo mejor que yo, es fundamental porque era la parte que te permite desconectar un segundo del examen y volver a conectar con el examen. Entonces yo eso me parecía, que todavía lo sigo haciendo, me parecía, Claro. porque incluso yo durante la preparación, cuando ella me lo decía que tienes que hacerla, claro, me costaba mucho porque se me olvidaba hacerlo, pero me acordaba y empezaba y volvía y era como que todos los conocimientos estaban ahí, no se habían ido, porque era una parte, pues eso, tienes una parte cuando se maneja mucho estrés, cuando maneja mucha información, tienes una parte de desconexión que tienes que conectarla, ¿no? Tienes que conectarla con esa respiración profunda, esa respiración abdominal, vuelve a ti, te conecta y listo, es decir, te relajas un montón. Sí, que a veces es tan fácil como, oye, parar, Claro, claro, es súper respirar. fácil, pero no lo tenemos en cuenta. Claro, muchas veces se pasa por alto, a veces estamos enfocados en la pregunta o en contestar bien, pero es que Exacto. quizás sea más importante, Exactamente. No, en este caso, tu técnica de y respiración. luego te das cuenta en los simulacros. Yo es que me daba cuenta, y llegaba a los simulacros y me ponía a practicar las técnicas que me daba mi coach y decía, es que cambia muchísimo, es que no te das cuenta ni el tiempo. Qué Yo bueno. en los primeros simulacros, súper agobiado con el tiempo, con tal, fallaba preguntas que me las sabía sí o sí, pero por lo que sea, llegas a un nivel de estrés que es que no sabes de lo que estás haciendo. Y cuando aplicas eso, que te paras, stop, escritorio, respira, 3 respiraciones abdominales y listo. Qué bueno. Y vuelves otra vez y ya está, te reconcilia contigo mismo y con el examen. Pues sí, sí, sí. El MIR Coach es fundamental, tanto durante un proceso de homologación como mientras te estás preparando el MIR, después del post-MIR, yo lo veo fundamental. Ya te había dicho antes que yo todavía tengo sesiones pendientes porque la veo fundamental, la veo importantísima para este proceso post-MIR. Incluso ya cuando eres R1 la vas a necesitar. Yo lo veo una necesidad ahora mismo. Sí, ¿verdad? Porque cuando empiezas la residencia te enfrentas ahí al barro, como Claro, yo digo, claro. y también El inicio es complicado, el inicio es complicado. Ya yo, increíblemente, antes de entrar a la residencia, había tenido experiencia ya trabajando como médico, pero, o sea, me imagino mis compañeros que van a entrar ahora, que no han tenido ese contacto directo con el paciente y tal, yo el R1 lo veo complicado. Yo creo que esas herramientas que te ofrece MIR Coach, la veo fundamental. Sí, ¿verdad? Como la preparación mental o psicológica, igual si has tenido una mala guardia o Totalmente, lo que totalmente. sea, Y ese poder... seguimiento, si tienes ese seguimiento por tu coach que ya ha sido durante tu preparación MIR, que te entiende, que ya sabe el proceso por el que va, aparte que los coaches están súper preparados, es decir, yo estaba súper a gusto porque yo le comentaba cualquier cosa a mi coach y ya sabía, o sea, sabía el proceso que yo estaba viviendo porque Claro. tiene la experiencia en ello y eso es fundamental, tú encontrar una persona que sabe tu proceso, que sabe por dónde tú vas, que te guía porque lo conoce. Claro, efectivamente. Bueno, sabes que ahora además estamos también con la nueva plataforma Sunny Coach, que es precisamente para eso, para todo aquel opositor MIR que ha sacado su plaza, que empieza su residencia, pues poder seguir contando con sus sesiones psicológicas,
y así pues lo dicho, poder seguir preparándose, o si tienen una mala etapa, pues tener con quién contar, o sea, Sí, eso al final es sí, yo ya cuando lo vi me pareció la mejor cosa, porque yo igualmente os lo iba a comentar desde antes de verlo, porque es que me pareció, yo incluso durante la preparación Mil decía, esto es que se necesita en el hospital, o sea, es que, pero no solamente nosotros los residentes, es que lo necesitan los adjuntos, es decir, lo necesita prácticamente todo, porque es que pasamos por etapas, esto es una montaña rusa, hoy estamos muy alto, pero luego podemos tener un bajón, y ese seguimiento es importante, pero no un seguimiento con cualquier experto, sino un seguimiento con alguien que realmente conoce las entrañas del hospital, del MIR, del adjunto, del residente, pero no solamente residente médico, es que hay muchos residentes de otras ramas de conocimiento que yo creo que son biólogos, químicos, farmacéuticos, y creo que, yo creo que de las mejores decisiones que habéis tomado es el Sunny Coach. Qué bien, nosotros encantados de poder seguir ayudando a más gente, que al final es lo que tú dices, hay como poca visibilidad de esto. Totalmente. Y es muy importante que la gente lo conozca, que sepa que tiene a manos recursos como el nuestro, que son muy importantes. Claro, que son gente experta, que sabe lo que están haciendo, claro. Sí. Bueno, ya continuando otra vez con tu preparación MIR, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Por qué MIR Coach, no? ¿Por qué tú llegaste un día que estabas con tu academia y dijiste, necesito algo extra? Sí. Yo en la primera preparación cuando llegué al MIR, la primera que me presenté, yo sabía que algo tambaleaba. Y yo creo que era la parte emocional. Llegas muy quemado el día del MIR, es decir, son muchos meses de preparación, son muchos meses encerrados. Al final necesitas ese respiro, necesitas que alguien te diga, que alguien conozca tu proceso y que alguien te guíe por ese proceso. Pero ya no la parte académica, porque la parte académica te la va a dar lo que tú traes de la universidad, te lo va a dar la academia. No, eso es importante, sí es importante, pero cuando tambalee la parte mental, es que no vas a tener nada, porque cuando no tengas ese recurso que te permita que esa parte, esos conocimientos cognitivos, esa parte racional que tú tienes, te permita salir a flote, que es la parte mental, en el MIR estás frito. Es decir, y yo entendía eso, y en la segunda vez que me presenté, yo estaba súper inseguro, porque yo decía, claro, otra vez todo esto. Yo decía, que yo siempre decía era, no estoy mentalmente preparado para volver a enfrentar al monstruo 1000, que era como yo le llamaba. ¿Por qué? Porque toda esa inseguridad de he dejado mi residencia, voy a conseguir una plaza mejor, voy a conseguir otro hospital. Con esto. Exactamente, pues todas esas cosas, yo decía, necesito algo. Claro, yo no lo conocía, Mirko, me apareció una publicidad en las redes sociales y dije, pues mira, pues podía ser, pues contacté, y claro, desde el principio habéis estado me habéis arropado de una manera bastante gratificante, y dije, pues mira, lo voy a intentar, y desde la primera vez me pareció muy bien. Qué bien. Y claro, luego el cambio también, yo empecé más o menos en octubre, el cambio a donde iba, es decir, yo por ejemplo, ya una historia así curiosa que era con mi coach, que yo cuando revisábamos los simulacros decía, Guillermo, es que falla siempre en lo mismo, es decir, fallo siempre en 2 asignaturas que siempre fallaba en ellas. Y decía, pues no, vamos a hacer esto, y te puedes creer que en el MIR las dos, fallé en una, de 10 preguntas, fallé una. Y luego los simulacros, a partir de esa sesión que yo tuve con ella, fue a más. Y por lo tanto, no era una cuestión de conocimiento, era una cuestión mental, de que yo estaba bloqueado exactamente mentalmente con esas asignaturas, pues porque o no me gustaban o lo que sea, y estaba bloqueado. Y pues esas cosas, si no tienes esas herramientas, te quedas ahí en stand-by. Efectivamente, no puedes dar esa milla extra que podrías dar con una buena sesión con un coach. Y que al final cualquier mínima diferencia se nota un montón. Claro, entonces, exactamente. Qué bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de MIR Coach? ¿Qué recurso tú dirías? Ay, pues este me fue muy bien o... Mira, a mí me gustó mucho desde que vi la plataforma, fue la parte de que puedes coger tanto el coach, que es el psicólogo experto en estos temas, y que puedes coger la parte de tutora. Y que tiene tus tutoras ahí 24 horas, vamos a decirlo, porque está ahí acompañándote. Y que aparte de eso, puedes coger sesiones con tu tutor y con el coach. Y a mí eso me pareció grandioso, es decir, yo necesito esa coordinación porque te dicen cosas totalmente diferentes, pero van a la par. Es decir, el objetivo es que tú cojas la plaza de tus sueños. Y llegues lo mejor preparado. Y llegues lo mejor preparado mentalmente. Es que esa es la parte central. Yo creo que vuestro objetivo, no lo conozco específicamente, pero creo que vuestro objetivo es eso. Lo estás definiendo perfectamente. Que llegues mentalmente preparado. Es que yo creo que si llegas mentalmente preparado,
el MIR te vas a ver a nada. Te vas a ver a nada y vas a coger la plaza que tú realmente quieres. Entonces eso a mí me pareció muy grande, esa parte, claro, de los recursos que tenéis, lo de la píldora y todas esas cosas. También me llamó mucho la atención lo de las píldoras, cómo la tenéis, que no solamente tenéis cosas de MIR, cosas académicas, sino que tenéis cosas de ejercicio físico, mentales, psicología. Es que todo suma, o sea, es muy importante efectivamente, que todo eso esté a mí me alineado. gustó mucho, a mí me gustó mucho. Yo siempre sacaba mi parte del día para verlo, para ver los videos Genial. y darle seguimiento y todo eso. O sea, A mí poder compaginar tanto las sesiones como luego ver No, tus yo lo vi videopíldoras. clarísimo. Lo vi clarísimo de que tenía que sacar. Al principio me costó mucho porque yo estaba toda la parte académica, y claro, lo que te da la academia es que es muy difícil que te dé tiempo, todo el material que tienes que verte en el día es muy complicado, pero yo creo que hay una parte que te tienes que tomar un respiro, es posible, por supuesto que es posible, pero te tienes que tomar una parte, un respiro, decir stop y meterte a la página de Mir Coach, ver lo que hayan subido, ver los videos, que te lo puedes ver, son cortos, no son videos de 4 horas, son videos cortos, videos sencillos que te puedes ver en de 5 a 10 minutos. Efectivamente. Sí. Y por supuesto leerte la documentación que subís, que es una pasada, y luego las guías y luego las posibles preguntas que este año yo creo que ha sido un manual de apuestas. A mí, vamos, no me lo pude ver todo, pero a mí lo que vi me pareció que si no sale, me doy por satisfecho porque está súper bien hecho. Sí, que al final eso te decía, que las videopíldoras son muy cortitas porque sabemos lo exigente que son los objetivos que os pone la academia, ¿no? Y no queremos daros contenido de más, son casi inalcanzables. Sino vídeos cortitos o eso, las sesiones con la tutora para que, oye, venga, como tú has dicho, paramos, organizamos, a ver, ¿de dónde puedo sacar tiempo? Adaptar tu rutina, ¿no? Al final cada uno tiene una rutina y eso pues al final se agradece. Claro, es eso. Los objetivos de las academias son muy difíciles, yo que creo que son casi inalcanzables, porque igualmente es que terminas agotado y mentalmente terminas agotado. Y también es que yo creo que una de las patas que le cogea a las academias, no voy a especificar, hablar en sentido general, es eso, es que abandonan la parte emocional y mental del opositor. Sí. Es decir, yo no sé, creo que no se preocupan nunca por esa parte y creo que es la parte central. Es que lo que te digo, cuando llegues mal mentalmente, emocionalmente, te la juegas a todo en el MIR. Sí, y además el día del MIR que se acumulan unos nervios y vamos, una incertidumbre. Y estallas justo ese día. Claro, justo cuando no hay que hacerlo, o sea que es muy importante prepararse antes. Totalmente. Sí, muy bien, Guillermo. Y a ti entonces te hubiera gustado entrar antes, ¿no? A Mir Coach, porque empezaste en octubre. ¿Y sobre qué mes empezaste con nosotros? Yo dejé la residencia en septiembre. Empezaré con la academia a finales de septiembre y yo creo que empecé con vosotros. Es que si no fue en octubre, fue casi. Muy bien. En mediados de octubre o por ahí, sí. Sí, y si tuvieras que recomendarle a alguien Mir Coach, ¿qué le dirías? Lo recomiendo mucho. Yo a todas las personas que me preguntan, yo les recomiendo Mir Coach. Primero, es fundamental, o sea, es fundamental empezar esto, es fundamental conocerlo, es fundamental. Yo que se ponga en contacto con vosotros porque o que me pregunten a mí directamente, porque yo soy un testimonio de que sí, de que Mir Coach funciona, no solamente ya por lo que puedas sacar en el MIR ni nada, sino cómo llegas a MIR y no solo cómo llegas a MIR, sino cómo estás después de MIR. Es muy importante. Y cómo vas a entrar al hospital. O sea, es que el MIR desgasta mucho y desgasta tanto que no solamente es lo que tú vives el día del MIR o lo que tú vives en el post-MIR, es que todo. Y cuando llegues mal al MIR vas a seguir mal hasta que entre a la residencia y posiblemente sigas mal siempre, porque vas a tener esos bloqueos, esos problemas ahí y yo creo que sí, es fundamental. Yo creo que compaginar la parte de la academia con Mir Coach, sin ninguna duda. Qué bien. ¿Y cómo sería tu rutina de estudio durante tu preparación MIR? ¿Cómo te organizabas? ¿Qué rutina seguías? Yo totalmente le hacía muchísimo caso a la academia con eso, porque a mí me gusta la cosa muy organizada. Es decir, a mí me gusta despertarme y saber qué voy a hacer. No me gusta interpretar cosas. Sí es cierto que luego en el descanso de media mañana y el descanso de la tarde, sí es lo que dejaba y es cuando revisaba más o menos lo de Mirko. Veía los materiales, veía los videos y esas cosas me las miraba. Eso era lo único diferente que yo hacía, aparte de lo que la academia me marcaba. Y por supuesto, en los descansos, por supuesto, la parte de la actividad física, que claro, la academia me daba media hora, yo media hora no puedo ir al gimnasio, yo necesitaba más tiempo. Claro. Y eso fue una de las cosas también que, a diferencia de mi primera preparación,
le di muy poca importancia a la actividad física, me metía, iba al gimnasio pero muy poco. Yo en la segunda dije, mira, paso, sí, prefiero quitarme horas. Exactamente, yo vengo súper bien, pues renovado, ese es mi momento de desconexión, de relax, y dije yo, eso no, o sea, yo el tiempo que sea necesario y la parte académica ya, ya la veré, si tengo que verla. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, ¿qué le dirías a tu yo de antes, ¿no? A tu Guillermo que empezó por segunda vez su MIR? ¿Qué te dirías o qué consejo a lo mejor te darías ahora, ¿no? Una vez acabada la preparación y haber visto todo tu proceso. Pues le diría lo siguiente, la parte académica no tiene importancia si no va de la mano de la parte emocional, porque te la juegas todo. Y como te dije anteriormente, cuando no tengas una base, y una base no es tu formación formal de médico, una base es esa parte emocional que te va a permitir gestionar las emociones antes, durante y después de dormir. Es una buena base, es eso. Es decir, cuando se está haciendo una construcción, lo primero es la base, porque la columna van a salir de ahí y luego vendrá la columna, pero cuando la columna esté sustentada en una base que no sea firme, te vas a caer. Entonces yo, lo primero que me diría a mí mismo, a mí yo de cuando la primera que me presenté, yo lo hubiese empezado a la vez. Academia y MIR Coach. Totalmente. Qué bien, qué bien. Tienen que ir de la mano. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Vas a seguir con nosotros en Sunny Coach ahora cuando empieces la residencia? Totalmente, eso lo tengo clarísimo, totalmente. Es que lo tengo clarísimo. Porque aparte de que desde antes de saber, cuando no sabía que Sunny Coach existía, yo ya sabía que iba a seguir con MIR Coach después de la residencia, que iba a coger más sesiones. Incluso la pregunté cuando hablé con vosotros antes de matricularme, ¿se puede continuar? O sea, ¿se pueden adquirir sesiones después del programa? Me dijeron que sí, y yo, porque me parece fundamental, porque ya yo había iniciado la residencia, ya yo he vivido un post-MIR, sé lo difícil que es y sé cómo se debe entrar a la residencia y lo importante de llegar al hospital mentalmente estable. Muy importante. Pues bueno, ya para ir terminando, ¿hay algo que quizás cambiarías de tu preparación? Ya me has dicho que empezar antes con MIR Coach. ¿Algo específico que digas, pues quizá me centré mucho en esto y no era para tanto, o no sé? Sí, cuéntanos. yo te diría dos cosas. Por un lado, las preguntas, en relación ya a la parte académica. Hacer preguntas, pero vamos, pregunta y estudiar por pregunta. Es decir, si te tienes que estudiar un tema en específico, si te tienes que estudiar la insuficiencia cardíaca, estudiatelo por pregunta. Eso es lo mejor del mundo porque es una forma práctica, te vas a quedar mejor con los conceptos. Entonces yo creo que esa parte es fundamental. Otra parte, hacer más vida social durante el MIR. El MIR no lo es todo. El MIR al final pasa, tu familia, tus amigos, tus relaciones se quedan. Entonces yo creo que eso hay que darle muchísima importancia. Es decir, esa vida que tú tienes fuera del MIR, no descuidarla. No descuidarla. Creo guay, que es fundamental bueno. y para eso también estáis vosotros. Claro. Bueno, pues yo creo que no me he dejado nada por preguntarte. Así que una vez más, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros y haber contado tu experiencia. Y encantados de seguir acompañándote, como ya te he dicho, en Sunny Coach y para todo lo que necesites. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.